¿Por qué soy así? ¿Qué es el temperamento? Vamos a hablar del temperamento. El temperamento es una combinación de características que heredamos de nuestros padres. El temperamento es hereditario. Nadie sabe dónde reside, pero creo que se halla en algún lugar de la mente o del centro emocional, también llamado corazón. De esta fuente se combina con otras características humanas para producir nuestra estructura básica. La mayor parte de nosotros estamos más conscientes de su expresión que de su función. Es el temperamento de una persona lo que la hace abierta, lo que la hace extrovertida o la que lo hace a esta persona introvertida o tímida. Hay 4 tipos de temperamentos que más tarde lo vamos a ver, pero es indudable que conoces ambos tipos de personas nacidas de los mismos padres que tienen este tipo de temperamento, extrovertido o introvertido. Es el temperamento lo que hace que unas personas se entusiasmen por el arte o por la música, u otras por el deporte o por la industria o por las matemáticas. El temperamento no es la única influencia sobre nuestro comportamiento. El temperamento es la base de nuestra personalidad, pero no es lo único que hace parte de nuestra personalidad, porque existe también el carácter y los sentimientos, las emociones. Cuando somos pequeños en nuestra vida con nuestros padres, la educación, la motivación, son influencias que también hay que prestarle atención porque marcan cierto tipo de carácter a través de nuestra vida. Sin embargo, el temperamento es la influencia número 1 en la vida de la persona, no solo porque es lo primero que nos afecta, sino porque como la estructura corporal, el color de los ojos y otras características físicas nos acompaña a través de la vida. Un extrovertido es un extrovertido y así va a ser siempre. Puede que trate de ocultar la expresión de su extroversión, pero siempre será un extrovertido. Y de igual manera, si un introvertido quiere salir de su concha, de su mecanismo de defensa y actuar de una manera más extrovertida, nunca será transformado en un extrovertido. El temperamento establece ambas líneas conductoras en las pautas de comportamiento de cada uno, influenciando a la persona durante toda su vida. De un lado tiene sus fortalezas y del otro lado tiene sus debilidades. No hay temperamento bueno ni malo, cada una tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. La principal ventaja de aprender acerca de estos 4 temperamentos básicos es descubrir tus fortalezas y debilidades más pronunciadas, a fin de que con la ayuda de Dios puedas vencer tus debilidades y tomar la máxima ventaja de tus fortalezas. De esta manera podrás cumplir hasta el máximo tu destino personal. El temperamento se hereda genéticamente, indudablemente quedó afectado por la caída de Adán. Esta es la razón por la que todos nos identificamos con el deseo de hacer lo bueno, mientras que al mismo tiempo poseemos un deseo de hacer lo malo. El apóstol Pablo decía que el querer el bien lo tengo a mi alcance,
pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que pongo por obra. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Eso está en Romanos 7, del 18 al 20. Y Pablo también diferenció entre sí mismo y aquella fuerza incontrolable en el interior, cuando dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, el yo es la persona, el alma, la voluntad, la mente, el hombre. Y el pecado que mora en nosotros es la naturaleza humana, es la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres. Esa naturaleza básica que todos hemos heredado de nuestros padres recibe varios nombres. En la Biblia lo llaman el hombre natural, o la carne, o el viejo hombre, o el simiente corruptible, o la naturaleza pecaminosa. Esta provee los impulsos básicos de nuestro ser al buscar nosotros satisfacer nuestras necesidades. Para comprender apropiadamente su control sobre nuestras acciones y reacciones, deberíamos distinguir entre temperamento, carácter y personalidad. El temperamento es la combinación de características con las que nacemos y que afectan subconscientemente el comportamiento humano. Estas características están dispuestas genéticamente sobre la base de nacionalidad, raza, sexo y otros factores hereditarios y son transmitidas genéticamente. Algunos psicólogos sugieren que recibimos más genes de nuestros abuelos que de nuestros padres. Eso podría dar alguna explicación de por qué a veces nos parecemos más a nuestros abuelos o bisabuelos que de nuestros propios padres. El carácter denota el verdadero tú. En la Biblia se refiere al carácter como el hombre escondido del corazón. Es el resultado de tu temperamento natural modificado por la instrucción, por la educación, por las actitudes básicas, por las creencias, por los principios, las motivaciones que hemos recibido de nuestro medio externo, de nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra infancia. En ocasiones se denomina como el alma del hombre, constituida por la mente, emociones y voluntad. Y la personalidad es la expresión externa de la persona que puede ser o no lo mismo que el carácter, dependiendo de lo genuinos que seamos, de lo auténtico que seamos. Con frecuencia la personalidad es una agradable fachada que esconde un carácter desagradable o débil. Muchas personas pasan por la vida aparentando ser la persona que ellos creen que deben ser o la que quieren mostrarle a los demás que son, en lugar de actuar como realmente son. Esta es una fórmula para el caos mental y espiritual. Tiene su origen en el seguimiento de la fórmula humana para una conducta aceptable que pone su énfasis en lo externo. La Biblia nos dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira es el corazón. La gente se fija en las apariencias, pero el hombre, Dios, se fija en el corazón. El lugar para cambiar el comportamiento del hombre es el interior del hombre, no el exterior. Entonces, resumiendo, el temperamento es la combinación de características con las que nacemos. El carácter es nuestro temperamento civilizado, de lo que aprendemos, y la personalidad es el rostro que mostramos a los otros, es la imagen. Debido a que los rasgos del temperamento
los recibimos genéticamente de nuestros padres y por ello son impredecibles, se deberían mantener en mente algunos de los factores que influencian el temperamento. La nacionalidad y la raza son probablemente los factores que juegan la parte más importante en la formación de nuestro temperamento en las heredadas, ¿no? El sexo de una persona también afecta su temperamento, especialmente en la esfera de las emociones. Se considera que por lo general las mujeres son emocionalmente más expresivas que los hombres. Incluso la más dura de las mujeres llora en ocasiones, en tanto que algunos de los hombres jamás lloran. Y esto también ha sido parte de la educación que han recibido los hombres, que los hombres no deben llorar. Los rasgos del temperamento, tanto si están controlados como si no están controlados, persisten a través de la vida. Cuanto más envejecemos, sin embargo, tanto más tienden a ablandarse y a suavizarse nuestros rasgos duros y bruscos. El hombre aprende que si debe vivir en paz con su compañero es mejor destacar sus fortalezas naturales y dominar sus debilidades. Muchos consiguen éxito en el desarrollo de su carácter y en la mejora de su personalidad, pero relativamente pocos pueden cambiar sus temperamentos. El temperamento no se cambia. Dios cambia el carácter y la personalidad, pero el temperamento base, nacemos o flemáticos, o melancólicos, o coléricos, o sanguíneos. Esos son los 4 tipos de temperamentos que los vamos a estudiar más adelante. Por ahora es importante que sepan la definición y la diferencia entre temperamento, carácter y personalidad.